Muy buenas tardes, compañeros de la especialización de proyectos de desarrollo. En esta oportunidad nos hemos reunido para trabajar el seminario alemán sobre el tema de qué es una APP. Para comenzar con este seminario nos hacemos la gran pregunta: ¿qué es una APP y para qué sirve? En esta oportunidad somos un grupo de 6 personas que vamos a desarrollar el seminario, el cual yo soy el protocolario de este seminario. Mi nombre es Luis Gabriel Ramírez Núñez. Como relatores nos acompañan 3 compañeros: el compañero Alfredo Sánchez, el compañero Raúl Usaquén y la compañera Mónica Torres. Como correlatores tenemos la compañía de Patricia Henao y John Jaler Montoya. ¿Cómo va a ser la dinámica de este seminario? Vamos a iniciar con la exposición o el desarrollo del tema con el señor Alfredo Sánchez, administrador público. Él comienza abriendo el debate, la información que nos va a presentar a través de una diapositiva y una información que nos tiene para expresarnos. Después de él seguirá el compañero Raúl y luego seguirá la compañera Mónica. En ese tiempo los correlatores podrán hacer sus intervenciones para poder ampliar un poco más los temas cuando sea necesario. Y de esta manera vamos a abrir el debate y la parte investigativa para poder ahondar un poco más en la información. En este momento le doy el paso al compañero Alfredo Sánchez para que comencemos con el seminario. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Alfredo Sánchez, soy administrador público de profesión, con una experiencia de 5 años trabajando con entidades territoriales. Hoy estoy acompañando el seminario de alianzas público-privadas como relator, en el cual abordaremos temas frente a todo lo que convergen las alianzas público-privadas con el desarrollo de una serie de preguntas. Hoy estoy como relator participando del seminario de asociaciones público-privadas de iniciativa privada, para lo cual voy a participar en el desarrollo de las siguientes preguntas. ¿Se debe comparar el proyecto de iniciativa pública o privada? ¿Se debe hacer esa comparación? ¿Sí o no? De acuerdo a la norma, sí se debe realizar esta comparación. Se debe comparar la iniciativa. Porque de lo contrario, si la entidad no lo realiza, pues no podrá abrir el proceso de selección para la ejecución del proyecto. Tomando como referencia que sí debemos hacer la comparación, la entidad territorial entonces debe establecer unos criterios objetivos dentro de los cuales se determine cuál va a ser el costo-beneficio, el alcance y las especificaciones del proyecto y la oportunidad frente a la necesidad planteada por la misma entidad pública y las políticas a desarrollar. Dentro de la propuesta se deberá incluir el análisis de factibilidad de información para realizar la comparación. Esto es muy importante porque la entidad pública tendrá 15 días finalmente para analizar y realizar la comparación y finalmente tomar una decisión que se deberá informar mediante una audiencia pública de acuerdo a lo planteado en el artículo 24 del decreto reglamentario 1467 del 2012. Como lo vemos, todo esto está debidamente regulado. La siguiente pregunta nos dice, en cuanto a asociaciones público-privadas de iniciativa privada, ¿cómo se deben adoptar las decisiones sobre la escogencia de los proyectos de iniciativa pública o privada? Desde luego que se deben adoptar bajo un acto administrativo debidamente motivado y donde tengamos claro el análisis solicitado de acuerdo al proyecto que se quiere realizar. Para esto, la entidad pública tendrá 5 días para realizar todo este acto administrativo y finalmente deberá publicitarlo en su página web. Todo esto debidamente está reglamentado en el decreto 1081 de 2015,
en el artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. ¿Qué es lo que enmarca todo este Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo? Pues finalmente son las actuaciones y los procedimientos administrativos que se enfoquen realmente en un debido proceso, donde haya transparencia, donde haya eficacia, donde podamos garantizar que garantías para el ente privado como para el público, de que se tengan las mejores decisiones. Continuamos dentro de las preguntas con los requisitos mínimos que deben cumplir para presentar un proyecto de iniciativa privada en la etapa de prefactibilidad. Encontramos que tenemos 6 requisitos fundamentales, ¿sí? Primero encontramos el nombre y descripción completa. ¿Qué implica el nombre y la descripción completa? Pues que la entidad privada debe tener los documentos que acrediten asistencia, como Cámara de Comercio, la debida certificación para el representante legal y entregar un diagnóstico actualizado de la situación actual del bien o servicio público que se pretende pues, ofertar, y una descripción general sobre el proyecto. En esto consiste entonces en lo que tenemos que ver con el nombre y la descripción completa. Después, entrando al detalle, encontramos seguimos con el alcance del proyecto. El alcance del proyecto consiste en que identifiquemos las actividades o servicios que asumirá el inversionista. O sea, ¿cuál va a ser la responsabilidad del inversionista en la presentación del proyecto? El cronograma general y el plan de inversiones en las etapas de construcción, operación y mantenimiento. Después, como otro requisito, encontraremos el diseño mínimo en la etapa de prefactibilidad, que consiste en la descripción y estado del avance de los estudios disponibles de ingeniería, estos deberán ser anexados al proyecto. El cronograma de desarrollo de estudios y diseños. Esto es muy importante porque pues, son los requisitos con los que podemos precisamente garantizar que se esté cumpliendo con el debido proceso en todo este contexto de asociaciones público-privadas de iniciativa privada. Seguidos los requisitos, entonces tenemos especificaciones del proyecto, que consiste en un diseño conceptual de estructura de la transacción propuesta, identificando actores financieros, operativos, administrativos de los involucrados. Y la identificación de factores que afecten la ejecución del proyecto, tales como son los factores sociales, ambientales, predial, y la propuesta de mitigación precisamente frente a la afectación de estos riesgos para darle viabilidad al proyecto. En conseguido de esto, otro requisito es el costo estimado. Precisamente ahí vamos a hablar de la estimación inicial de los costos de inversión, de operación, mantenimiento y sus proyecciones. Seguimos con la fuente de financiación, indispensable para hacer cierre de todo este ciclo de proyecto. Entonces, dentro de las fuentes de financiación debemos estimar el costo inicial de ingresos operacionales y sus proyecciones, la estimación preliminar de la necesidad de contar con desembolsos de recursos públicos, si los necesitamos o no lo requerimos, y la identificación de las potenciales fuentes de financiación, si debemos acudir a bancos o al gobierno central o departamental. Entonces todo esto lo debemos calcular y debemos proyectar dentro de estas iniciativas. Finalmente, con el ciclo de preguntas, que como primer relator en las que me encuentro participando, encontramos que es el Registro Único de Asociaciones Público-Privadas, el RUAD. El RUAD pues, es un registro público donde las entidades públicas incorporan los proyectos
del orden nacional o de los entes territoriales que se consideran prioritarios para precisamente desarrollar este tipo de asociaciones público-privadas. ¿Y quién tiene el deber de registrar el proyecto? Pues precisamente el originador de los proyectos. Si es de iniciativa privada, pues este tendrá la responsabilidad de registrarlos en el SECOT 2. Aquí, como lo vemos en la exposición, pues tenemos que ingresar al SECOT 2, cargar los debidos documentos y pues primeramente registrarnos, ¿no? La empresa deberá registrarse y apenas se registre y cargue los documentos, pues de forma electrónica se le certificará a través de correo que realizó todo el procedimiento de la debida forma para garantizar que el proceso esté al 100% realizado. Bueno, le doy paso a los siguientes compañeros para que sigan con el desarrollo del seminario. Muchas gracias a todos. Esperamos ahora entrar al ciclo de preguntas más adelante, donde los correlatores nos van a apoyar para ampliar estos temas. Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Usaquén Gómez, estudiante de la SAT, arquitecto de profesión. Hoy el rol que tengo para este seminario es de relator 2 y a continuación veremos las respuestas a algunas preguntas que nos llevarán a conocer más acerca de las APP. En caso de que se requieren varias iniciativas sobre el mismo proyecto, ¿cuál iniciativa se debe estudiar primero? Una iniciativa privada versa sobre un mismo proyecto, cuando comparte infraestructura física, estructura de ingresos u otros elementos que hagan inviable su implementación simultánea o coexistencia con la propuesta que se compara. Primero en el tiempo, primero en el derecho. De acuerdo con lo anterior, la iniciativa que será objeto de revisión y estudio será aquella iniciativa radicada de primera en la entidad estatal competente. Posterior a esta, las demás iniciativas que lleguen pues serán revisadas si esa primera iniciativa no cumple con los requisitos y se declara inviable. Entonces, posterior a este ejercicio, las siguientes serán en su orden revisadas hasta que pues una de ellas cumpla y sea viable. ¿Qué debe verificar la entidad del proyecto de iniciativa privada? Existe una revisión previa del proyecto iniciativa en etapa prefactibilidad y consiste primero que todo en verificar que dicho proyecto es de interés de la entidad, de conformidad con las políticas sectoriales y la priorización de los proyectos a ser desarrollados. Dependiendo del orden, pues si lo llevamos a un orden local, pues estas políticas deben estar enmarcadas dentro de este plan de desarrollo, donde podremos encontrar, por ejemplo, el sector del agro, el sector cultural, el sector de infraestructura, el sector de comunicaciones, de salud, donde dicha propuesta contiene los elementos mínimos que le permiten inferir que la misma pueden llegar a ser viables, los cuales fueron mencionados anteriormente. ¿Quién define las políticas sectoriales y cuáles son los criterios de priorización sectorial desde el orden nacional, regional y municipal? ¿Qué permite que un proyecto pueda pasar a la etapa de factibilidad según el artículo 15 de la Ley 1508 del 2012? Las políticas son orientaciones que rigen la actuación de una persona o entidad, de manera que sectoriales son aquellas que contienen las directrices que deben observar las entidades estatales, que pertenecen a un sector administrativo en los términos del artículo 42 de la Ley 489 de 1998. La guía en el ejercicio de las funciones a cargo de los organismos, entidades que conforman el sector administrativo está a cargo del ministerio o del director del departamento administrativo a cuyo despacho se encuentren adscritos vinculados. Quiere decir que en el orden nacional pues encontramos un ejemplo, digamos, la prosperidad social, el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Transporte, algunas de esas direcciones, Invías, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, corporaciones, Ministerio de Ambiente y corporaciones que rigen el tema ambiental en los entes territoriales, en el departamento de regiones. Y en esto, pues, cada una de estas está al frente un director o el ministro, son los que definen esas políticas que finalmente llevan al beneficio de las comunidades. ¿Quién prioriza esas necesidades? Como lo dijimos, los directores, ministros y obviamente la priorización a nivel local, regional
está a cargo cada uno del departamento, en caso del municipio, o las corporaciones ambientales, pues como un ejemplo tomamos, son los que dan la lectura de su entorno y son las que priorizan según las necesidades y obviamente que estén dentro de sus planes de desarrollo. ¿Cuánto tiempo tiene la entidad competente para verificar si la propuesta está completa? El tiempo estipulado por ley es de 3 meses, donde la entidad tiene que estudiar minuciosamente si cumple con todos los requisitos de ley para que tenga la respectiva viabilidad. Es un ejercicio que lo tiene que ejercer pues los funcionarios profesionales a cargo de las entidades y encargados de esta revisión. Entonces el plazo es de 3 meses máximo para que obtengan la viabilidad o no del proyecto. ¿Qué debe indicar la entidad estatal en la respuesta al originador de una vez verificada la propuesta? La entidad estatal deberá indicar que su respuesta, si se considera o no de interés público del proyecto, en caso afirmativo, incluirá la siguiente información: todo lo que necesita saber sobre la asociación público-privada de iniciativa privada. Estudios mínimos a entrega de la etapa de factibilidad, su forma y especificaciones. 2. Estudios identificados en la etapa de prefactibilidad que deben ser elaborados o completados obligatoriamente en la siguiente etapa. 3. La capacidad financiera o de financiación requerida. La experiencia mínima de inversión o en estructuración de proyectos. 5. Plazo máximo para la entrega del proyecto en etapa de factibilidad, el cual en ningún caso será superior a 2 años. Incluidas prórrogas, este plazo no podrá suspenderse. Ya con el resultado de esta verificación, la entidad estatal competente podrá rechazar la iniciativa u otorgar el concepto favorable para que el originador de la propuesta continúe con la estructuración del proyecto e inicie la etapa de factibilidad. ¿Qué se debe hacer en la etapa de factibilidad? Se profundizan los análisis en la documentación básica con la que se contaba en la etapa de prefactibilidad. Es un análisis de toda la información más detallada, donde el proponente pues hace el trabajo de campo, donde profundiza en el tema técnico, en el tema financiero, económico, jurídico, ambiental, y esto conlleva pues a que el proyecto se lleve a una etapa que tenga claridad en todos sus aspectos. Muy buenas tardes, compañeros de la especialización Proyectos de Desarrollo. Mi nombre es Mónica Juliet Torres Caicedo, soy profesional en Administración Pública Territorial egresada de la ESAP. El día de hoy voy a dar continuidad dentro del proceso del seminario de iniciativa privada en las APPs. Dentro del contexto y mis aportes tengo qué requisitos se deben cumplir para presentar un proyecto de iniciativa privada en etapa de factibilidad. Dentro de las actividades previas a estos requisitos tenemos que debemos conocer los requisitos de inversión, debemos seleccionar un proyecto adecuado, establecer un marco legal, asegurar fondos a largo plazo, contar con recursos tanto humanos como financieros, involucrar empresas privadas con modelos de negocio a largo plazo y contar con un apoyo político. Dentro de las etapas del proyecto tenemos 4, que es la prefactibilidad, la factibilidad, la adjudicación y la ejecución y operación. También tenemos que tener en cuenta que cuando se presenta un proyecto debe ser detallado, que no genere traumas y retrasos en el proceso de viabilización. Dependiendo de los resultados de esta etapa, la entidad deberá tomar alguna de las siguientes decisiones, como son la de profundizar los estudios en los aspectos en el que el proyecto requiere, ejecutar el proyecto si la propuesta fue estructurada con anterioridad y fue postergada o no ejecutada por motivos que ya fueron resueltos, abandonar definitivamente la idea, postergar su implementación hasta que no se solucione limitaciones técnicas, legales o financieras actuales.
Dentro de los requisitos que se deben tener en cuenta está el que debe contar con un nombre o razón social, un domicilio, un teléfono, un correo electrónico y representante legal. Los documentos que acreditan la existencia y la representación legal. Tiene que haber un diagnóstico actualizado donde se describa la situación actual y tanto del bien como del servicio público. Tiene que tener una descripción general. Dentro de los alcances del proyecto se dice que debe tener una descripción de la necesidad a satisfacer, una población beneficiada. Debe contar con unas actividades o servicios que asumiría el inversionista. Estos estudios de demanda en etapa de prefactibilidad debe contar con un cronograma general y el plan de inversiones, tanto en etapas de construcción, operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las iniciativas para dar arranque a un proyecto de una APP se debe contar con un diseño mínimo, donde se deben tener en cuenta la descripción, el estado de avance de los estudios disponibles de ingeniería y un cronograma de desarrollo de estudios y diseños. Dentro de las especificaciones del proyecto también se debe tener en cuenta el diseño conceptual de la estructura de la transacción de la propuesta, identificando actores financieros, operativos y administrativos involucrados, identificando qué factores afectan la normalidad de la ejecución del proyecto, la propuesta inicial de mitigación de la potencialidad afectando para ser viable o no viable el proyecto. También tener en cuenta el costo estimado y su fuente de financiación, la estimación inicial de los ingresos operacionales del proyecto y sus proyecciones, y una estimación preliminar de la necesidad de contar con desembolsos de recursos públicos, identificando y mirando la estimación de los potenciales y fuentes de financiación. Dentro del proceso de prefactibilidad tenemos que se debe radicar una propuesta, debe generarse un registro único de proponentes que tiene una durabilidad de 5 días, una evaluación de interés público que genera un proceso de 3 meses y la comunicación de interés de conformidad de políticas sectoriales. Se debe tener la propuesta del proyecto a radicar en una entidad estatal con su registro RUAPP. Tiene que haber una solicitud de concepto ante el Departamento Nacional de Planeación. La solicitud del concepto del Departamento Nacional de Planeación ante la entidad territorial. Eso puede generar un proceso entre 3 meses. También hay que tener en cuenta que puede haber una revalidación de la propuesta, ya que puede haber un proceso inviable donde se debe tener los motivos de rechazo. Y al generar la validación puede generar ya el proceso viable, donde se da la presentación del proyecto ante los ministerios o las entidades públicas, y también tener el concepto del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, donde genere la viabilidad del proyecto, y asimismo continuar con la preparación del proyecto para la factibilidad, que eso más o menos tiene una durabilidad de 3 meses adicionales. Dentro del proceso de factibilidad tenemos que se debe generar 7 pasos. Entre los pasos está el arreglo de condiciones con la entidad, que eso más o menos tiene un proceso de 2 meses. Tenemos la revisión del comité evaluador del orden territorial, donde corresponde a la presentación del proyecto. La definición de los recursos, que está en 2 pasos. En la primera, que hasta el 30% de los recursos públicos que son de vigencia futura, licitación pública entre 4 a 6 meses. La segunda es la explotación económica del proyecto, que es la publicación de acuerdos y anexos de 1 a 6 meses. Dependiendo de la definición de los recursos, puede ser que sea licitación pública, también dependiendo de la definición de los recursos, también puede ser sin tercero interesado con una contratación directa, o con tercero interesado con una selección abreviada de menor cuantía de derecho a mejorar para el originador con 10 días más y la adjudicación del contrato. Los tiempos para la iniciativa son 3 días hábiles para el registro en la etapa de prefactibilidad ante la entidad. Concepto de la entidad, que tiene una durabilidad más o menos de 3 meses. Y la preparación para el proyecto en etapa de factibilidad, que son más o menos 24 meses.
y la evaluación de la propuesta, que dura un máximo de 9 meses. Dentro de la factibilidad y la viabilidad tenemos que un proyecto para lograrlo primero tiene que ser o se debe realizar un estudio, donde primero me genera una factibilidad. Para generar la factibilidad tengo que tener las posibilidades de lograr y determinar un proyecto, que están en dos fases, dentro de los objetivos y la evaluación. Dentro de los objetivos que determinan la factibilidad decimos que tengo que tener en cuenta la reducción de costos, el plan de producción y comercialización, la recopilación de datos y la disponibilidad de recursos, y conocer si hay ganancias y evolución de ventas. Y dentro de la evaluación de un proyecto factible tenemos la evaluación técnica, la evaluación ambiental, la evaluación financiera y la evaluación socioeconómica. Ya con estos requisitos cumplidos de la factibilidad, decimos que un proyecto debe primero ser factible y luego debe demostrarse ser viable. Y dentro de la viabilidad tenemos que ese es aquel que puede ser sostenible, rentable económicamente, y cuenta con 3 tipos de viabilidad: la técnica, la socioeconómica y la institucional. Dentro de la técnica determina la calidad y coherencia de la información. Dentro de la socioeconómica identifica el beneficio y el costo. Y dentro de la institucionalidad tenemos el análisis y evaluación en ejecución, capacidad, operación y seguimiento del proyecto. Dentro de los procesos o requisitos tenemos que la prefactibilidad inicia con una radicación de propuesta. Tenemos un registro único de proponentes y la evaluación de interés público y la comunicación ante la comunidad como tal. Y dentro de los procesos de factibilidad tenemos que debemos convocar a terceros o a autoridades interesadas en el proyecto, debemos generar una revisión y análisis de la iniciativa presentada y debemos generar una respuesta. Se sigue el procedimiento entre la licitación pública para seleccionar con el contratista y asimismo generar la adjudicación del proyecto. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es John Heiler Montoya Enciso, ingeniero de sistemas de profesión con 14 años de experiencia en el sector público. En este momento los acompaño como correlator, ampliando temas ya vistos por los compañeros referente al tema de las APP de iniciativa privada. A continuación vamos a hacer una ampliación del tema expuesto por el compañero Carlos Alfredo Sánchez referente al tema del RUAT. Entonces, ¿qué es el RUAT? El RUAT es el Registro Único de Asociación Público-Privada. Esto es una base de datos pública donde se incorpora la información sobre el estado de los proyectos bajo el esquema de APP o Asociación Público-Privada. Se desarrolla a escala nacional y territorial, bien sea por iniciativa de entidades públicas o de entidades privadas. La operación de este registro es administrada y reglamentada por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, como está previsto en la Ley 1508-2012 en su artículo 25 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 en su artículo 2221-53. Podemos decir que con el mayor conocimiento de lo que es un esquema APP, nos permite facilitar un crecimiento continuo en la inscripción de proyectos de este tipo. No obstante, a más de 8 años de la implementación de la ley de las APP, los resultados obtenidos en este tipo de contratación son muy reveladores, debido, entre otros, a los tiempos necesarios para la aceptación, la estructuración y procesos de contratación de proyectos de APP de iniciativas públicas. Podemos hablar de 22 meses en proyectos de instituciones educativas y de 42 meses en edificaciones públicas. Y a los tiempos requeridos para la prefactibilidad, aceptación, factibilidad, evaluación de la propuesta y el proceso de licitación en una iniciativa privada con desembolsos públicos. Entonces podemos hablar de 26 meses en instituciones educativas
y de 22 meses, de 42 meses en educación, en edificaciones públicas. Esto, según cálculos basados en el DNP y en opiniones de expertos que han participado en proyectos de infraestructura pública. A continuación, les voy a presentar lo que es el aplicativo web del RUAD, donde se inscriben los proyectos de iniciativa APP. Entonces, como no tenemos un usuario, nosotros accedemos como usuario público. Y aquí podemos observar los proyectos o las iniciativas que se han registrado. ¿Sí? Actualmente, en este aplicativo se encuentran registradas 852 iniciativas presentadas por municipios. Dentro de los sectores o los sectores más en los cuales se presentan más proyectos, tenemos el sector de transporte y movilidad con una participación del 60%, seguido por edificaciones públicas y renovación urbana con el 17% y agua y saneamiento básico con el 8%. Entonces, ¿dónde podemos ver esta información? Aquí en el label o en la pestaña de indicadores. Entonces vamos a los indicadores y nos presenta los indicadores y nosotros podemos seleccionar de qué manera podemos visualizar nuestra información. Les voy a mostrar los proyectos presentados por municipios. Entonces aquí tenemos, damos clic, nos da una presentación donde nos dice el año inicial o creación del proyecto, el estado del proyecto, el tipo de proyecto y el municipio que lo presenta. A mano derecha tenemos el mapa de Colombia, su ubicación geográfica según proyecto, y en la parte inferior los proyectos que se han presentado, registrado. Entonces podemos determinar que si vamos el año inicial 2022, entonces nos va a presentar la información registrada el año pasado. Entonces aquí podemos identificar que se han presentado en total 35 proyectos, de los cuales 26 son iniciativas privadas sin recursos públicos, 6 son iniciativas públicas y 3 iniciativas privadas con recursos públicos. Podemos determinar o ver que el municipio o la capital Bogotá es la que más ha presentado proyectos o presentó más proyectos de este tipo el año pasado. Aquí podemos ver en la ubicación geográfica el promedio, la cantidad de proyectos y en la parte inferior los proyectos que presentaron. Los 12 proyectos que presentaron. Acá podemos ver el estado, entonces tenemos proyectos en evaluación, iniciativos, en aprobación y contratados. Entonces, digamos, podemos desmarcar acá y acá y ver los contratados. Entonces, observamos que no hay ninguno contratado. Podemos mirar en evaluación. ¿Cuántos tenemos en evaluación? Tenemos 6 proyectos en evaluación. Bueno, eso para que ustedes conozcan lo que es el RUA, más o menos. No podemos hablar de lo que es la normatividad, de lo que son las iniciativas, las asociaciones público-privadas. Entonces podemos determinar que todo inicia con la ley 80 de 1993, que es por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de Administración Pública. También la ley 1508-2012, por la cual se establece el régimen jurídico de las asociaciones público-privadas y se dictan normas orgánicas de presupuesto y otras disposiciones. También contamos con el decreto 1467-2012 del mismo año,
por el cual se reglamenta la ley 1508-2012. Tenemos la ley 489 de 1998, por la cual se dictan las normas sobre las organizaciones y funcionamiento de orden nacional. Se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política, y se dictan normas, disposiciones que son el conjunto, estas son para el conjunto de entidades lideradas por los ministerios, departamentos administrativos que orientan el ejercicio de las funciones del sector al que pertenecen. O sea, aquí se dictan las normas del sector público según el ministerio. También tenemos la ley 448 de 1998, por la cual se adoptan las medidas en relación con el manejo de las obligaciones y contingencias de las entidades estatales, y se dictan disposiciones en materia de endeudamiento público, el manejo presupuestal de las contingencias, apropiaciones necesarias para cubrir las posibles pérdidas de las obligaciones que se tienen a cargo. También podemos decir que las asociaciones público-privadas tienen varias bondades, dentro de las cuales podemos tener que permiten la planeación óptima de los recursos fiscales, mejoran los niveles de crecimiento económico, promueven mejores estándares de calidad, se maneja una gestión más eficiente de los riesgos, abarcan un largo periodo de vida, mejoran la calidad de los servicios, entre otros. Muy buenas tardes a todo el público aquí presente que nos acompaña en el día de hoy en este seminario sobre las asociaciones público-privadas de iniciativa privada. Mi nombre es Gloria Patricia Henao, soy ingeniera de sistemas, 10 años de experiencia en el sector público, y en el día de hoy voy a acompañarlos en el rol de correlatora. Bueno, compañeros, profundizando un poco más en este tema acerca de las APP de iniciativa privada, que es en el cual nos hemos basado y todos mis compañeros anteriormente han expuesto, queda por aclarar que a través de la ley 1508 del 2012, que es la ley pues que regula todo en materia de las asociaciones público-privadas en Colombia, se definieron los dos tipos de iniciativa por los cuales se puede presentar un proyecto a través de este esquema de contratación, ¿cierto? Los cuales son de iniciativa pública y de iniciativa privada. Entonces, cuando hablamos de una iniciativa, un proyecto de iniciativa, una APP de iniciativa privada, cuando es una persona, llámese natural o jurídica, la que presenta, conceptualiza una propuesta y realiza todos los estudios de prefactibilidad y factibilidad. En ese momento, en este caso, estamos hablando de un proyecto de una APP de iniciativa privada. Hay que tener en cuenta que una empresa, un privado que quiera presentar pues este tipo de proyectos, primero pues tiene que hacer un estudio y concebir primero si para ellos es viable y tienen los recursos suficientes para presentar este tipo de propuestas, ya que en este tipo de proyectos pues la inversión o los recursos públicos son muy bajos, prácticamente nulos. Generalmente es el privado el que cubre con todos los gastos.
¿En qué casos podemos ver, para qué casos generalmente aplica este tipo de iniciativa privada? Generalmente para la construcción, operación y mantenimiento de las vías, ¿cierto? Por lo general, aquí en Colombia los conocemos como las concesiones, en donde todos los gastos, lo que es los costos de inversión y de operación recaen sobre el privado. Y el privado, ¿cómo ve pues la utilidad de lo que invierte? Pues a través del cobro de las tarifas, lo que llamamos los peajes, ¿cierto? Este es un ejemplo muy claro de los proyectos de iniciativa privada. Cuando, en el caso, por ejemplo, de los proyectos de infraestructura social, este tipo de proyectos, por lo general, pues su objetivo es satisfacer las necesidades sociales de las comunidades, pues este tipo de proyectos no es muy atractivo para el sector privado. ¿Qué tipo de proyectos son estos? Por ejemplo, la infraestructura en cárceles, colegios, hospitales. Entonces, generalmente este tipo de proyectos son de iniciativa pública, ¿sí? Son las entidades territoriales las que se encargan de hacer todo el proceso de estudios, estudios y de llevar a cabo el proyecto. Bueno, ahora otra pregunta que deseo profundizar en lo que ya hablaron nuestros compañeros es cómo se debe estructurar un proyecto de iniciativa privada, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 de la ley 1508 del 2012, la consolidación de un proyecto que venga por parte de un privado, o sea, cuando una empresa quiera contratar con el Estado, debe tener muy bien definidas unas estrategias y muy bien estructuradas, ¿cierto? En la cual debe articular a todos los participantes, llámense inversionistas, para que hagan un buen análisis jurídico, técnico, que va a consolidar lo que son los riesgos, va a participar un equipo interdisciplinario, el cual va a asegurar que el proyecto que se va a presentar pues va a ser un proyecto viable, ¿cierto? Y se van a poder identificar muy bien lo que son los riesgos y el marco de acción de lo público y de lo privado. La ley 1508 dividió pues la estructuración de los proyectos de iniciativa privada en dos etapas, como ya la explicó mi compañera, ¿cierto? En lo que es la etapa de prefactibilidad y la etapa de factibilidad. Entonces, en la etapa de prefactibilidad pues va desde el nacimiento como tal de la idea hasta la viabilización por parte de la entidad pública del proyecto, ¿cierto? Entonces se supone que en esta etapa de prefactibilidad la empresa, el privado, debe proponer, debe cuantificar, debe comparar todas las alternativas que permitan analizar y que la viabilidad del proyecto sea analizar la viabilidad del proyecto, ¿cierto? En esta parte pues prefactibilidad, como les explicó mi compañera, pues deben ir todos los estudios, los diseños, el alcance, los objetivos, las alternativas,
el análisis de estudio de demanda, el análisis de costos estimados, las fuentes de financiación, toda la documentación para que la entidad pública pueda hacer la respectiva valoración, y la entidad pública es la que puede decidir si acepta o rechaza dicho proyecto. Si la entidad pública acepta el proyecto, ya se da inicio a la etapa de factibilidad, como lo consagra el artículo 20, 21 y 22 del decreto 1467 del 2012. En la etapa de factibilidad, entonces ya va desde la viabilización pública por parte del ente público del proyecto hasta la entrega de la iniciativa por parte del futuro contratista. En esta etapa pues ya se debe profundizar mucho más en los estudios, ¿sí? Se debe mejorar, ampliar la información de los aspectos técnicos, financieros, económicos, ambientales y legales del proyecto, como lo establece el artículo 23 del decreto 1467 del 2012. Y debe también elaborarse un modelo muy bien detallado, un modelo financiero detallado, con la descripción completa de todas las etapas del proyecto. Y todo ello soportado debidamente técnico, económico, financiero y jurídico. Tenemos que tener muy presentes que dependiendo del tipo de proyecto, pues la complejidad de los estudios va a ser diferente, ¿cierto? Hay unos proyectos pues que requieren de unos estudios más detallados de suelos, ¿sí? Mientras que otros no. Pero igualmente, este tipo de proyectos de iniciativa privada generalmente se presentan cuando son proyectos de grandes dimensiones, ¿cierto? De gran envergadura, que pueden ser llamativos para el sector privado, ¿sí? Ya que este tiene que asumir todos los riesgos y todos los costos del proyecto. Entonces tiene que ser un proyecto de gran envergadura para que pueda un privado presentar este tipo de iniciativas. Bueno, ya para terminar, quiero hablarles un poco acerca pues de la investigación que hice, un poco acerca de cuál es el antecedente y el marco conceptual de las APP, o sea, dónde nacieron las APP y cómo fue que este tipo de asociaciones público-privadas pues llegó a nuestro país. Las APP se originaron en el Reino Unido en el año de 1992. Allí se llamaban las PFI, Iniciativas de Financiamiento Privado, y allí se originaron para renovar los activos públicos. Luego, en Colombia, la principal norma que inició con el esquema de contratación a través de las APP fue la Ley 80 de 1993, con los contratos de concesión. Bueno, estos contratos presentaron muchas falencias, se presentaron muchos problemas, retrasos, desequilibrios financieros, problemas en los procesos de licitación. Entonces todo eso conllevó a que el gobierno nacional promulgara la ley 1508 del 2012, que es la ley por la cual se establece el régimen jurídico de las
asociaciones público-privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones. A través de esta ley es que ya aquí en Colombia se reguló las APP. Y con el decreto 1467 del 2012 se reglamenta, por el cual se reglamenta la ley 1508. Luego salió el decreto 100 del 2013, por el cual se modifica el decreto 1467 del 2012. Con todas estas normas se facilita la incorporación del sector privado en proyectos de carácter social en Colombia. Esto es como a grandes rasgos lo que deberíamos saber como antecedentes de dónde se originaron las APP. Muchas gracias.